Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Eric Vázquez y hoy le presentaré mi versión del origen de la vida a través de la escala temporal geológica. Empezaremos hablando sobre el Precámbrico. El Precámbrico es el periodo de evolución más grande que ha tenido nuestro planeta. Comenzó hace 4.600 millones de años y terminó hace 541 millones de años aproximadamente. El Precámbrico se divide en tres eones: el Ádico, Arcaico y Proterozoico. El eón Ádico comenzó hace 4.600 millones de años y terminó hace 4.000 millones de años. En ese tiempo nuestro sistema solar apenas estaría formado y a su vez nuestro planeta estaba cubierto de grandes mares de magma y sufría de constantes y violentas erupciones volcánicas. También era golpeado frecuentemente por asteroides de gran tamaño. Tiempo después sufriría una colisión con un planeta de gran tamaño conocido como Theia, el cual también era mayormente líquido, lo que provocó que hubiera una fusión entre ambos, lo que hizo que la Tierra ganara gran cantidad de masa. Entre los restos que orbitaron hacia el espacio se encuentra nuestro satélite natural, la Luna. Una de las características de este eón es que debido a los constantes choques de asteroides, se empezaron a formar piscinas de agua, que gracias a las temperaturas de la superficie y a las erupciones volcánicas constantes, una gran cantidad de gases empezarían a ser expulsados hacia la superficie, llegando a acumularse por millones de años, dando como resultado una atmósfera primitiva. Después viene el eón arcaico, que es donde se pueden encontrar las primeras señales de vida, y se divide en cuatro eras: eoarcaico, paleoarcaico, mesoarcaico y neoarcaico. El eoarcaico comenzó hace 4.000 millones de años y terminó hace 3.600 millones de años. Aquí inició la cristalización del núcleo y la generación del campo magnético terrestre. También se encuentran marcadores químicos de actividad bacteriana en rocas, las primeras moléculas de RNA autorreplicables y las primeras formas de vida unicelulares. Después va el paleoarcaico. En la era paleoarcaica abarca desde el inicio que hace 3.600 millones de años y terminó hace 3.200 millones de años. Aquí las bacterias podían autorreplicarse por medio de fisión bacteriana. Los fósiles más antiguos por los cuales podemos saber que inició la vida son de esta era. Bávara se originó a partir de la colisión de diversas masas continentales que se deslizaban y colisionaban gracias al crecimiento de las cortezas oceánicas. Después va el mesoarcaico, el cual comenzó hace 3.200 millones de años y terminó hace 2.800 millones de años. Durante esta era geológica, la Tierra pudo llegar a observar el crecimiento de las masas continentales, llegando a desarrollar nuevos cratones, es decir, formando núcleos de continentes que conocemos hoy en día. Se ha registrado que entre los eventos que sucedieron en el Mesoarcaico hubo una glaciación que se formó gracias a los cambios drásticos de temperatura ocasionados por procesos metabólicos de organismos existentes en este lapso de tiempo. Los océanos también se expandieron más y durante esta era llegaron a ocupar la mitad del volumen de los océanos que conocemos hoy en día. También se generó una fractura en Bávara. Después va el neoarcaico. El neoarcaico se encuentra comprendido entre los 2.800 y 2.500 millones de años. Entre los eventos que ocurrieron durante esta etapa se encuentra la inminente fragmentación de Bávara. Y uno de los aspectos más importantes es el surgimiento de los organismos capaces de realizar la fotosíntesis. Durante el neoarcaico, los cratones seguían combinándose unos con otros, llegando a crear el supercontinente conocido como Kenorland. Durante esta era, el oxígeno comienza a acumularse en la atmósfera, pero este actuaría como un gas mortal para los organismos que no fueran cianobacterias. Después va el eón proterozoico. El proterozoico abarca desde hace 2.500 millones de años hasta hace 542 millones de años y se caracteriza por la presencia de grandes cratones que dan lugar a las
plataformas continentales y se divide en tres eras: paleoproterozoico, mesoproterozoico y neoproterozoico. El paleoproterozoico comienza desde hace 2.500 millones de años y termina hace 1.600 millones de años aproximadamente. En esta era ocurre la fragmentación del supercontinente Kenorland y trae como consecuencia el desarrollo del continente que conocemos como África. Una de sus características es que durante esta era ocurrió la gran oxidación originada por abundantes organismos fotosintéticos. También las estructuras montañosas que se desarrollaron en esta era son los cinturones montañosos que conocemos en nuestra actualidad. En esta hora ocurren grandes expansiones que son un factor importante para el desarrollo de las plataformas continentales. Después viene el Mesoproterozoico. Comenzó hace 1.600 millones de años aproximadamente y terminó hace 1.000 millones de años. Se divide en tres periodos, los cuales son el periodo clásico, el ectásico y el excénico. Se caracterizó por la disolución del supercontinente de Columbia, así como la futura formación del supercontinente de Rodania. Las características de esta era son que se pueden apreciar el desarrollo de las placas continentales y se hace presente el desarrollo de organismos con reproducción sexual. Se permite el crecimiento de seres vivos complejos gracias a la reproducción sexual y el intercambio de material genético. Los principales eventos de esta era son considerados como grandes movimientos continentales. Por ejemplo, la disolución de Columbia y la formación de Rodinia. Y después va el Neoproterozoico. El Neoproterozoico comenzó hace 1.000 millones de años y terminó hace 542 millones de años. Esta era se caracteriza porque se empieza a fragmentar el supercontinente de Rodania, además del origen de la glaciación más grande de todas, que formó la primera gran extinción registrada. Se puede dividir en cuatro características principales. En esta era se desarrollaron los primeros organismos pluricelulares. Es importante destacar que en esta era fue que comenzaron importantes fenómenos de glaciaciones. Esta era es donde ocurrieron los acontecimientos responsables de la disolución del supercontinente de Rodania y la diversificación de las especies eucariotas que tomaron lugar en el Neoproterozoico inferior. Después continuamos con el Fenerozoico. El Fenerozoico es el periodo más corto en toda la historia del planeta. Inició hace unos 542 millones de años y dura hasta la actualidad. Y se divide en tres eones: Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. El Paleozoico inició hace unos 542 millones de años y acabó hace 251 millones de años. Geológicamente, el Paleozoico inicia después de la desintegración del supercontinente de Pannotia y acaba con la formación del supercontinente de Pangea. Este eón se divide en 6 eras: el Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. Este eón empieza con la era del Cámbrico. El Cámbrico comenzó hace 541 millones de años y terminó hace 485 millones de años. En este periodo se produce
una explosión de vida y por primera vez en el registro fósil se distinguen organismos pluricelulares más complejos que las esponjas o medusas. Entre las criaturas del periodo se encuentran, por ejemplo, a las algas verdes tipo Volvox de apenas unos milímetros de diámetro, o también los trilobites, un famoso grupo de artrópodos que sobrevivió a 2 extinciones. Después va el ordovícico. El ordovícico comenzó hace 488 millones de años y terminó hace 443 millones de años. En este periodo, un día tenía 21 horas y no había animales en tierra firme por la escasez de oxígeno en la atmósfera. Los niveles del mar durante el ordovícico fueron los más altos, de hecho los más altos que ha experimentado la Tierra. Las rocas del ordovícico son principalmente sedimentarias. Después continuamos con el silúrico. El silúrico comenzó hace 443 millones de años y terminó hace 416 millones de años. Se caracteriza porque el nivel de los océanos era elevado, con lo que existe un amplio registro de sedimentos marinos en todos los continentes. Aparecen los placodermos, los tiburones espinosos y los peces cartilaginosos. Las plantas terrestres se encontraban restringidas a ambientes pluripalustres. En algunas zonas se forman yacimientos de petróleo y gas. Después viene el Devónico, que comenzó hace 416 millones de años y terminó hace 359 millones de años. En este periodo de los océanos, los tiburones primitivos se hacen más numerosos que durante el silúrico y aparecen los primeros peces de aletas lobuladas y los peces óseos. Los grandes arrecifes de coral, los trilobites y los braquiópodos siguen siendo comunes y aparecen los primeros moluscos amonites. Sobre tierra firme, las primeras plantas con semillas se extienden, formando enormes bosques. Durante el Devónico, hace unos 365 millones de años, surgen los primeros anfibios. También proliferan varias líneas de artrópodos terrestres. Al final de este periodo, se produjo una extinción masiva que afectó generalmente a la vida marina. Durante el Devónico también se formaron algunos yacimientos de petróleo y gas en algunas zonas. Después va el Carbonífero. El Carbonífero comenzó hace 359 millones de años y terminó hace 299 millones de años. Se caracteriza porque grandes extensiones de bosque quedaron sucesivamente sepultadas, dando origen a estratos de carbón. Mientras van extinguiéndose los peces primitivos, se expanden los cartilaginosos y óseos. Los anfibios invaden tierra firme y comienzan su desarrollo los reptiles que durante el periodo Jurásico tendrán su clímax. En el Carbonífero superior abundan los insectos, algunos muy grandes como las libélulas, de casi 60 centímetros con las alas extendidas, y árboles de hasta 40 metros, como el lepidodendrón. Esto se explica a la alta concentración de oxígeno en la atmósfera, que según estimaciones llegó a alcanzar hasta un 35%. Después vamos con el Pérmico. El Pérmico comenzó hace 251 millones de años. En el Pérmico hubo importantes cambios climáticos con una tendencia general de climas tropicales a condiciones más secas y áridas. Se produjo una contracción de los pantanos y se extinguieron una gran cantidad de helechos arborescentes y anfibios que requerían de condiciones húmedas. Los helechos con semilla, los reptiles y los reptiles mamiferoides heredaron la Tierra. Los glaciares del Carbonífero sobre la región polar del sur de Gondwana retrocedieron durante el Pérmico.
En este periodo se desarrolló orogenia hercínica, que llevó a la formación de un gran continente llamado Pangea. La era mesozoica es conocida zoológicamente como la era de los dinosaurios, o botánicamente como la era de las cicadas. Es una división de la escala temporal geológica que inició hace 251 millones de años y finalizó hace 65 millones de años, y se divide en 3 periodos: Triásico, Jurásico y Cretácico. El Triásico comenzó hace 251 millones de años y terminó hace 199 millones de años. Aquí, los mamíferos evolucionan de los reptiles mamíferoides, que hicieron su aparición en este periodo, posiblemente por los cambios de clima que hubo y la deriva continental, que motivaron a la gran regresión marina del Triásico. Después continuamos con el periodo Triásico, el cual comenzó hace 251 millones de años y acabó hace 199 millones de años. Este periodo se caracteriza fundamentalmente por la aparición de los primeros dinosaurios, inicialmente representados con formas bípedas, carnívoras y de pequeño tamaño. No obstante, a finales de este periodo ya se habían diversificado a gran escala y se habían convertido en los vertebrados dominantes en todo el planeta. Después, durante el periodo Jurásico, que comenzó hace 199 millones de años y acabó hace 145 millones de años, se caracteriza por la hegemonía de los grandes dinosaurios y por la escisión de Pangea en los continentes de Laurasia y Gondwana. Los paisajes en el Jurásico fueron más ricos en vegetación que los del Triásico, especialmente en latitudes altas. El calor y el clima húmedo permitió que las junglas, selvas y bosques formaran parte de gran cantidad de paisajes jurásicos. El Cretácico comenzó hace 145 millones de años y terminó hace 65 millones de años. La vida en la Tierra parecía como una mezcla de formas modernas y arcaicas. A mediados del Cretácico se dio la formación de más del 50% de las reservas mundiales de petróleo que se conocen en nuestros días, las cuales se concentran en los alrededores del Golfo Pérsico y en la región del Golfo de México y la costa de Venezuela. También el supercontinente Pangea se divide durante el Mesozoico para dar lugar a los continentes actuales, aunque en diferentes posiciones. El fin de esta era está muy marcado por la colisión de un gran asteroide en la costa de Yucatán, en México. Después vamos con la era Cenozoica, que es la última división de la escala temporal, que comenzó hace 65 millones de años y continúa hasta la actualidad. Y es la tercera y última era del eón Fanerozoico. Se divide en 3 periodos, que son el Paleógeno, el Neógeno y el Cuaternario. El Paleógeno comenzó hace 65 millones de años y acabó hace 23 millones de años. El Paleógeno destacó especialmente por la evolución de los mamíferos a partir de especies pequeñas y relativamente poco importantes como eran a finales del Cretácico. El periodo marcó una transición en la Tierra porque tuvo el cambio climático más profundo, que fue el enfriamiento de las regiones polares. Los organismos que permanecieron en los océanos son los taxones que persisten hasta hoy en día sobre la Tierra
Los angiospermas del Paleógeno eran parecidas a las del Cretácico superior. La vida animal cambió drásticamente. Los mamíferos en general eran pequeños al inicio del Paleógeno y eran muy parecidos a los. Después continuamos con el Neógeno, que comenzó hace 23 millones de años y terminó hace 2.588 millones de años. Durante el Neógeno, los mamíferos y las aves se desarrollaron bastante. Muchas otras formas se mantuvieron relativamente estables. Tuvieron lugar algunos movimientos continentales, siendo el más significativo la conexión de América del Norte con América del Sur. Y se produjo la aparición de los homínidos. En el Cuaternario, que comenzó hace 2.588 millones de años y se desarrolla hasta el presente, es donde apareció el Homo sapiens sobre la Tierra. A su vez, se extinguieron grandes especies, tanto vegetales como animales, y fueron las aves y los mamíferos vertebrados los que dominaron la Tierra. Bueno, hasta aquí llega mi versión del origen de la vida a través de la etapa geológica de la Tierra. Espero que le haya gustado. Muchas gracias.